Usted entiende la Biblia, la palabra del Señor, de una manera y el otro le entiende de otra, y es suficiente para una división. Suficiente para una división. No llegamos a una comunión que si es bueno tener el pelo largo o lo cortamos. Entonces unos dicen mejor lo cortemos porque me miro más elegante, dicen las hermanas, ¿verdad? Me miro más bonita. O el pelo muy largo y muy pesado, entonces me lo corto. Mientras que hay otros que dicen, la Biblia dice, ¿verdad? La mujer es bueno que se deje crecer el cabello. Entonces eso es suficiente para una división. Y muchas otras cosas más. Yo no le puedo decir aquí, déjese de crecer el cabello porque la Biblia dice, o le voy a decir, la Biblia no se pone, no es el problema que usted corte el pelo. Yo no voy a ponerme a decir eso. Es cosa de usted si se lo corta o se lo deja crecer. O si se pone pantalones o no se pone pantalones. A mí, la verdad que eso a mí no me preocupa en lo más mínimo, en lo más absoluto. Yo no voy a crear una división en una iglesia porque usted se ponga un pantalón o una falda, o se deje crecer el pelo o no se le deje crecer. Pero bueno, lo que estoy mencionando eso porque de ahí se dividen todas las iglesias. Recuerdo una iglesia en mi país que se dividió porque el pastor recibió una revelación del Señor y son pentecostales hasta las cachas, ayunan, oran todo el tiempo y todo, ¿me entienden? Entonces ahí viene la duda de uno. Y estaba orando y decía que el Señor le reveló que tenían todos los hermanos que quitarse los zapatos antes de entrar a la casa de Dios, ¿verdad? Y entonces imagínese usted, ¿verdad? Cuando eso sucede, hay gente que no le gusta que le miren su dedo, ¿verdad? A mí no me gustaría que usted me vea mis dedos todo deforme, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? La iglesia se dividió. ¿Se dividió por qué? Porque a uno le reveló el Señor que se quitaran los zapatos. Y al otro porque decía, bueno, no era necesario quitarse los zapatos para estar. No me había dicho nada. Entonces, no se asuste si de vez en cuando existe ese tipo de cosas acá. No espero aquí que en la iglesia, no, pero aquí en nuestra ciudad. Hace poco salió en las noticias de una iglesia muy reconocida en nuestro país, una organización en mi país, donde decía, de la Asamblea de Dios, una organización bien conocida. Se supone que son gente educada, aunque son pentecostales, pero la verdad que él se vio que no todos son educados en la palabra del Señor, me refiero, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Empezaron a hacer exorcismo, digamos así, a una hermana. Y el Señor le revelaba de que tenían que quemarla para poder sacarle el demonio. Entonces el asunto es que el marido estaba ahí afligido, no hallaba qué hacer. Le decía yo a mi esposa, el pasmado marido, ¿verdad? Que no tenía nada más que defender a su esposa, ¿verdad? Pero bueno, como en el nombre del Señor se hacen tantas cosas, ¿verdad? En el nombre de Dios. Y cuando alguien dice, el Señor me dijo, todo el mundo se queda calladito. Wow, tengan cuidado porque eso que el Señor me dijo, wow, no vaya a ser que vaya a blasfemar contra el Espíritu, entre comillas. Y yo voy a aceptar aquello. Entonces por esas razones, ¿verdad? Entonces sucedió lo que sucedió. Por esas razones, el concilio de la iglesia, de esa iglesia, pues se reunieron y la única manera que sacar de los demonios y hermanas era quemar. Una muchacha joven. Y la quemaron. Y no fueron a la cárcel. Y lógicamente, hermana, no solo ellos, sino que la organización en Nicaragua, la Iglesia de Dios, está en investigación. Y los pastores, el pastor con los diáconos, no es iglesia de la Asamblea de Dios. Dije yo, la Asamblea de Dios. Asamblea de Dios. Está en investigación y ¿qué pasa? Esos dos pastores, el copastor y el pastor, les dieron 30 años de prisión. Y a los diáconos le dieron creo que 15 o 10 porque también ellos participaron.
Triste eso, ¿verdad? Eso es triste. Y no solo eso, ahora se ha desatado un montón de cosas, no solo en Centroamérica, en todo el mundo entero. Y eso no solo se ve en los países del tercer mundo. Hace años, décadas, sucedió en la gran famosa con David Correll, no sé cuántos de ustedes recuerdan eso que todos los que pertenecían a esa secta tenían un lugar, aquí no sé a dónde fue, en Estados Unidos, pero no recuerdo dónde fue. Tenían un lugar donde solo ellos vivían y entonces estaban pasando a ver el cometa Halley, que en ese tiempo iba a pasar, y ahí se iban a ir todos ellos. Y el montón de la iglesia era grandísima. Y todos los tontos ahí creyéndole a él. Y que él era el profeta de Dios, ¿verdad? ¿Qué pasó? Todos se envenenaron porque tenía que ser así, hasta los niños pequeños. Todos se envenenaron porque tenían, al pasar el cometa, ahí sí, ese era el arrebatamiento. Qué barbaridad. Exactamente, ignorancia. ¿Por qué les digo tantas cosas, verdad, negativas? Porque es urgente que el pueblo de Dios vaya creciendo. Vaya creciendo. ¿Están poniendo atención? El pueblo de Dios vaya creciendo. Lamentablemente no tenemos aquí para que ustedes vayan tomando la secuencia, ¿verdad? Es necesario que el pueblo de Dios vaya creciendo. Que deje de ser ignorante de estas cosas. No estamos hablando de ignorantes que no saben leer y escribir. No, y de la palabra. Decía aquel ¿cómo se llama? Un famoso, ¿cómo se llama? Pensador, decía, ¿cómo se llamaba este? Albert Einstein decía, todos somos ignorantes. Lo que pasa, decía él, es que algunos ignoramos unas cosas y otros otras. Te puede ser un doctor, hay un famoso doctor en matemáticas, pero si le habla de cómo se lava un piso, a lo mejor se quede. Entonces es un ignorante. Lo que pasa es que no todos ignoramos las mismas cosas. Eso es lo que decía, ¿cómo se llama? Albert Einstein. Todos somos ignorantes, pero lo que pasa es que no todos ignoramos las mismas cosas. Entonces cuando yo les digo ignorancia en el pueblo de Dios, me refiero a conocer a tu Dios, hermano. A conocer a tu Dios y a conocer su palabra, para que nadie nos engañe, porque llegará el tiempo en que vendrán falsos profetas y falsos cristos, y a muchos engañarán, si fuera posible aún a los escogidos. Usted está en la bolsa metida. Si usted se considera un escogido, usted va en la redada también. Así que tenga listo, porque el diablo le tiene a usted el ojo puesto. Porque al diablo le interesa usted y usted se confunda. Porque si usted no se confunde, él le pierde a usted, pues usted se le pierde a él. Es nuestro deber crecer. El peligro de no crecer, eso es lo que yo le había puesto a esto, el peligro de no crecer. El peligro de quedarse de observador en las iglesias. Es un peligro latente, fíjese. Es un peligro latente porque es fácil decir, cuando en nuestro tiempo ahorita, en toda parte del mundo, no solo aquí en Canadá, pero en todos nuestros países, ¿saben? Hay un trend. ¿Cómo se dice un trend? Hay una ola de una situación. La nueva ola, podríamos decir. Es que cuando usted se siente mal en la iglesia, ya no vaya a la iglesia, quédese en su casa, porque la Biblia habla de la iglesia que está en su casa. Y usted ahí ora, usted predica, habla en lengua solito, nada más. Usted danza, ¿verdad? Usted danza, usted profetiza de todo, ¿verdad? Usted le profetiza a la banca, o no a la banca, porque usted le profetiza a la olla de frijoles que están la. Pero usted está en su casa tranquilo y feliz. Ahí nadie lo molesta.
ahí yo creo que ni Satanás entra. ¿Qué va a hacer? Si ya él logró lo que quería, ¿qué va a llegar a hacer? Lo que él quería es que usted se quedara en su casita. Entonces, ¿qué va a estar haciendo el diablito ahí? Anda buscando a otro que esté en la iglesia para sacárselo y que también lo convence a decir, vete a tu casita porque ahí están tranquilos, nadie te molesta para nada. Ahí a cualquier hora usted, no es que al final del servicio le van a dar cafecito, ahí te serví un cafecito a la hora que querrás, ¿verdad? Y lo que tenés que hacer es irte al internet, poner ahí fulano de tal que me predique, le pone la gran pantalla y se sienta ahí con su vaso de café y su tamal ahí, escuchar toda la predicación. Eso es moderno. Eso es moderno. Eso es algo que está, es un trend, como en inglés, ¿verdad? Que es como una nueva ola, una nueva moda, ¿verdad? El internet, y cualquier cosa, incluso los pastores el día de hoy, ya ni queremos predicar sin decir al pastor Castillo, ni yo, somos los únicos que no hacemos eso. Pero la mayoría, mire, solo se van por internet. Quiero predicar acerca de el rapto. Y ya le sale todos los temas y boom, ya está, solo se va a parar ahí, ni hora ni nada, y empieza a hablar locuras. Pero todo está fácil, todo está tan fácil. Y el pueblo de Dios está tranquilo, comiendo y aceptando todo lo que se les dice desde el púlpito. Y ese es el peligro de no crecer. Un peligro latente de no crecer, de quedarse en su casita, de estar tranquilo, estar, ¿me entienden? Fascinado con su iglesia. Hay algunos que les fascina su iglesia, ¿sabe por qué? Porque llegan el domingo, se sientan relajados y ¡ay, qué lindo el mensaje! Y se van de regreso a la casa. ¡Qué lindo! La mejor iglesia, nadie le molesta, ni el pastor se le acerca a ti. Ahí nadie sabe quién es usted. Tranquilo usted. Llega a la iglesia, escucha el mensaje, hasta se pone a roncar un ratito. Ya después del mensaje se levanta, si le sirvieron un cafecito, bueno, y si no pasa por el Timbuktu, la vida está feliz. Como decía mi hija, cuando iba a todos esos paseos de México, ella nada más llega a sentarse y a hacer nada. Estoy cansado. Yo quiero que me ayuden a leer Hebreos capítulo 11. Yo creo que no vamos a explicar mucho el día de hoy. Solo vamos a leer y vamos a dar una pequeñita explicación. Hebreos capítulo 5, a la carrera para terminar de leer rápido, ¿verdad? ¿Ah? Sí, para irnos a la casa rápido. ¿Lo tienen? Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardes para hoy. Voy a leer solamente yo, ustedes me siguen con la vista, por favor. Sí, está bien. Entonces, vamos a leer otra vez. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, muy difícil, por cuanto ustedes se han hecho tardos para oír. Porque debiendo ser que ya maestros, después de tanto tiempo, me imagino que el apóstol Pablo dijo, tanto tiempo, tenés necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En el 6.1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección,
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios y de la doctrina de bautismo y de la imposición de manos y de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Ahora dice, porque es imposible, y esto es bien triste, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Una vez yo platicaba con un hermano y me decía, el que cae en pecado ya jamás puede levantarse. ¿Cuántos han oído de eso? ¿Verdad? Si usted cae en pecado, usted ya no puede levantarse. Usted está condenado de por vida. Entonces todos aquí estuviéramos condenados. Porque todos pecamos. Porque dice aquí, en ese versículo, dice, porque es imposible. ¿Qué versículo es? El 6, El 6, versículo 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, es decir, aceptaron a Cristo, fueron iluminados y gustaron del don celestial, mira, eran hermanos perseverados, tremendos, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, hombres llenos del Espíritu Santo. Dice, es imposible para esta gente, dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Es decir, ellos tenían los dones de echar fuera demonios, de hacer milagros y todo eso, miren. Y dice, y recayeron. Esa gente así tenía todo, disfrutaba de una buena relación con Dios y todo, pero ellos cayeron de la gracia. Es imposible, dice, y recayeron, que estos sean otra vez renovados para arrepentimiento. Entonces con eso, muchos dicen, el que cae en pecado jamás vuelve a levantar su cabeza. Está condenado de por vida. Y no es lo que enseña aquí la palabra de Dios. Todo lo que estamos hablando aquí, no sé si ustedes se han fijado, que en la Reina Valera hay un título en el capítulo 5, versículo 11. ¿Qué dice el título? Advertencia contra la apostasía. Contra la apostasía. En capítulo 6, versículo 1, no se está refiriendo a cualquier hermano que falsea, se cae y pecó contra el Señor y viene arrepentido llorando ante Cristo. No. Aquel que falsea y comete un pecado y después se arrepiente, no se refiere a ellos. Porque entonces, ¿dónde está la palabra que dice, si alguno hubiere pecado, qué dice la palabra? Abogado tenéis para con el Padre. Tantas veces cae el justo, dice, pero el Señor los... Entonces no se está refiriendo a esa clase de pecado. Se refiere a aquel apóstata, aquella persona que disfrutó todos los bienes de Cristo, disfrutó al Señor, se disfrutó con una buena relación con Dios, y un día no solo lo cayó, sino que abandonó la gracia. Él dijo, bueno, hasta aquí Dios. Renuncia, la palabra apostasía es como una renuncia a Cristo, directamente, renuncio, no quiero más. Y empieza no solo apostasía, también significa ir en contra completamente del principio de la palabra del Señor. Como quien dice a alguien, no necesitamos a Cristo para irnos al cielo. Tan solo que necesitamos es creer en Dios y en cualquier religión para irse al cielo. Tengan cuidado con esos pastores o líderes religiosos que andan diciendo que usted no necesita de Cristo para irse al cielo. Usted solo crea en Dios y con eso se va para el cielo. No, explícitamente la palabra dice, yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino que a través de mí.
Entonces las otras religiones, lo siento mucho, hay unos que no aceptan bueno, la gente del mundo no acepta que solo una religión te lleve al cielo. Y la verdad que no necesita tener ninguna religión para ir al cielo. Usted solo necesita tener a Cristo en su corazón. Y eso no es una religión. Eso no lo enseñan ni los católicos ni los evangélicos. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Bueno, los evangélicos, los católicos y otras religiones cristianas son los que tienen la Biblia y en la Biblia encontramos eso, ¿verdad? Pero lo que quiero decir con todo eso es que apostasía es desligarse de la verdad de Cristo. Apostatar es rechazar la palabra del Señor como palabra suya y aceptar otro montón de cosas. Pero ¿qué pasa con todo esto, hermano? ¿Por qué el peligro de no crecer en la palabra? Bueno, es simplemente porque vamos a llegar a un tiempo en que vendrán falsos cristos y falsos maestros y a muchos van a engañar. Y si fuera posible, aquellas personas que estaban metidas en la palabra del Señor, aquellos teólogos. Lo que queremos decir con esto, hermano, es que usted y yo tenemos que ir creciendo. No podemos quedarnos donde estamos. No puede usted decir, bueno, yo voy a llegar todos los domingos a escuchar la palabra del Señor ahí a través de los pastores, porque ellos predican de la Biblia. ¿Quién sabe? ¿Y quién sabe? Usted no sabe si nosotros enseñamos la Biblia. Pero si usted va a su casita y se pone a leer todo lo que aquí se enseñó, usted se va a dar cuenta que salimos con aberraciones a veces. Lo bueno es mejor regresar al tiempo de Jesucristo, de los apóstoles, para entender qué es lo que ellos estaban diciendo. Porque a través de los siglos la Biblia se Hermanos, de una generación de hispanos a otra, ¿cómo cambian las cosas? Hace 20 años yo dejé mi país, hace muchos años dejé mi país, hace como 4 años regresé a mi país y hablaban para mí en chino todos ellos, porque decían unas expresiones que ya no existían. Y cuando yo quería expresar mis propias expresiones, de las cuales yo crecí, no me entendían. Muchachos de 20 años, ya pues sí, no habían nacido cuando yo salí, no me entendían. Y yo no les entendía lo que me decían tampoco. Entendíamos el español básico, pero eso es todo. Entonces, cuando estamos hablando de estudiar la Biblia, no solo lea la palabra de Dios, hermano. Hay muchas cosas que usted tiene que ver con la palabra del Señor. Muchas cosas. Tiene que entender que la palabra que nosotros leemos se dijo hace más de 2000 años y por gente que no era de nuestro país ni de nuestra cultura. Entonces nosotros tenemos que entender a esa gente que es lo que nos trató de enseñar a nosotros. Entonces no es fácil, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de la palabra del Señor, usted está en la obligación de pesarla, a ver qué dice la Biblia, ¿verdad? A ver qué dice la palabra del Señor, si tiene validez o no tiene validez. Eso hacían los primeros cristianos, eso hicieron muchos de ellos. Escuchaban hablar a Pablo, y dice la Biblia, los macedonios eran famosos para eso. El libro de los Hechos habla de eso, que cuando hablaba al apóstol Pablo, corrían, dice, a ver si era verdad lo que a Pablo estaba enseñando. Imagínense, iban a chequear a Pablo, hermano. Yo quisiera que hablemos una cosa, ¿por qué nosotros debemos de ir creciendo? Mire que todo lo que leímos aquí, todo es cierto. Y si volvemos a recapitular, dice, todo aquel que participa en la leche es inexperto. Pero hay algunos de nosotros que nos gusta estar bebiendo leche todo el tiempo. Lechita, suavecito. Suavecito, pastor, háblenos bien calmadito, porque si no lo entendemos. ¿Verdad? Repita. No leen su Biblia nunca en la casa. Entonces cuando viene aquí vienen perdidos. El creyente debe estar empapado en la palabra, leyendo la Biblia, hermano. Por eso todos solo vivimos bebiendo lechita y pasamos todo el tiempo de nuestra vida siendo, y ahí dice, hay una palabra que dice que es niño y hay otra palabra que dice que es débil. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez.
Y en la versión, yo quisiera leer la versión de la Nueva Traducción Viviente, que lo que dice acerca de eso es importante. Dice, así que ya se me perdió. Pues el que se alimenta, dice la Nueva Versión Internacional o Nueva Traducción Viviente, dice, el que se alimenta de leche sigue siendo bebé. Mire qué bonito, se lo pone más bonito eso. El que se alimenta de leche, ¿qué pasa? Sigue siendo un bebito y no sabe cómo hacerlo correcto. Por eso cuando viene el anticristo, todo le cree. Todo le cree, hermano. El pastor de la iglesia no sirve para nada, porque mire, cuando empezó a hablar, ay, hasta que se me paraban los pelos, hasta el bigote se me apuntaba. ¿Por qué razón? Porque no conocen la palabra de Dios. Y el anticristo no va a venir nada más ahí humildemente, a ver, hermano, va a venir haciendo milagros. Va a venir haciendo a usted, deme $100, a ver, póngame $100 y le voy a voltear 10,000. Usted le pone los 100, le voltea los 10,000 y ya está. ¿Usted le cree? Ese hombre es de Dios, hermano. El que hace maravillas de Dios. ¿Cómo va a ser Dios? No lo puede usar Dios si está haciendo maravillas. Lo que es importante es lo que estamos leyendo aquí, porque en parte eso que usted está mencionando está aquí. Porque hay palabras que dicen que unos salieron de nosotros, dice, pero no eran de nosotros. Ellos no eran de nosotros, salieron de nosotros. Mire, como este teólogo que salió de la iglesia por una revelación de Dios. Imagínense, tal vez una revelación entre 1 millón de creyentes, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado con todo eso. Entonces dice el capítulo 6, versículo 1, dice, así que dejemos dejando, dice, ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué significa eso? En otras palabras, el rudimento es algo básico. Aquí lo que está tratando de decir el apóstol Pablo. Óigame, hermano, dice, el apóstol Pablo dice, dejemos las cosas básicas de la vida. Una vez cuando estaba recién convertido, yo leí este texto y se me pararon los pelos, hermano. ¿Perdón? Los pelos. Por eso dije cuando estaba más joven, ¿verdad? Oiga bien, ¿sabe por qué? Porque este texto me está diciendo, el apóstol Pablo me está recomendando a mí que deje las cosas básicas de la vida, que deje eso de que le pusieron mano, que deje eso de bautismo y esas cosas, que me olvide de eso. Y yo dije, ¿será que estaba mal el apóstol Pablo cuando escribió? Mi vida crecí con este texto pensando de que el apóstol Pablo me estaba diciendo a mí que dejara las cosas básicas. Y ahora que después de tanto tiempo repaso la Biblia y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Eso es lo que dice. ¿Qué dice? Se lo voy a leer en otra versión. Lo voy a leer en otra. Si quieren lo leemos en la versión que tenemos, en el capítulo 6, versículo 1. Por tanto dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. En otras palabras, las cosas básicas, ¿verdad? Vamos hacia dónde? Adelante. En otras palabras, el apóstol dice, hermanos, dice, ya lo primero ya quedó atrás. El que se bautizó allá. Hay gente que llega a una iglesia y lo vuelven a bautizar la otra vez. ¿Me entienden? Un montón de cosas. Por eso el apóstol dice, lo que quedó atrás, lo básico que aprendieron, eso fue para comenzar ustedes. Ahora tienen que enfocarse hacia adelante. Lo básico era la lechita. La lechita era lo básico. De todo eso se está hablando aquí. La lechita y la carnita, ¿verdad? Ahora comer carne. Exactamente. Entonces aquí dice, dejen las primeras cosas básicas a un lado. Ahora avancen. Dejen eso, dice. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. En otras palabras, ustedes se arrepintieron una vez.
No sigan pecando, no sigan haciendo las mismas cosas, pero olvídense de eso, porque la Biblia dice que el Señor jamás se va a acordar de nuestros pecados. Él los va a tirar al fondo del mar. Hay personas que viven todo el tiempo acordándose, ay Dios mío, y le piden perdón al Señor todas las noches. Perdóname, Señor, porque cuando no era cristiano, yo garroteaba a mi esposa, Señor. Y yo sí, le daba perdón a mi esposa y eso. Y todos los días que ven a su esposa le quedan viendo y dicen, perdóname, amor, por todo lo que te hice. Y viven en la misma cosa. El apóstol dice, olvídense eso. Ustedes ya se arrepintieron de sus pecados. Dejen el pecado atrás, sigan adelante. ¿Verdad? Dice, de la fe en Dios también, pero aquella fe básica, aquella fe que nos llevó a Cristo. Ahora ya nosotros tenemos que pensar en una fe diferente, en esa fe que mueve montaña. Aquella fe básica ya terminó. Lo básico quedó atrás. Ahora la fe que tenemos que... Aquí dice la Biblia que dejen eso de la fe en Dios. Y esto le decía yo al pastor, le decía, pero si allí dice, hermano, que dejemos todas las cosas básicas y que vayamos a la perfección y que no vamos a poner otra vez el fundamento de arrepentimiento, ni de la fe en Dios, dice. Entonces el pastor me reprendió y me dice, no, pero es que usted está leyendo las cosas al revés, hermano. Y aquí, no, es cierto, el apóstol dice, abandona todas las cosas que son básicas. Eso tuvo su lugar. Ahora tiene que avanzar. No te puedes quedar donde estás parado, dice el apóstol. Tiene que avanzar. En los capítulo 5, versículo 11 dice, tú debieras de ser ya maestro. Dice, y tienes otra vez que te enseñe otra vez la misma cosa del principio, le dice. Entonces Pablo está bien bravo con los hermanos de Hebreos. Y por esa razón caemos en la apostasía. Y por esa razón caemos en un montón de otras cosas. Porque nunca aprendemos la palabra del Señor. Y si nosotros seguimos leyendo ahí, ¿verdad? La doctrina de bautismo. Eso de la doctrina ya no, eso está atrás. La imposición de manos, alguien te impuso las manos, alguien te ordenó, alguien te dijo, te dio una profecía para tu vida, eso déjalo atrás. Imagínese que estuviera yo y que alguien impuso un día la mano sobre usted y le digo, el Señor te va a enviar aquí, te va a enviar ahí. Y todos los años llega donde el mismo pastor y dice, vuelva a orar por mí, dígame otra vez. No, ¿para qué? Ya el Señor te dijo una vez, haz el trabajo. No va a venir el Señor todos los días a estar repitiendo. Hágalo. El Señor tiene muchas cosas, mucho trabajo que hacer para andar repitiéndole a usted las mismas cosas. Lo que pasa es que si usted no hace el trabajo, el Señor no anda perdiendo su tiempo. El Señor busca a otro. Si usted se lentea, le quita la coronita, ¿recuerdan? ¿Ah? Le quita la coronita y se la da a otro. Recuerda, en ese de la coronita es que fallé la otra vez. No es que la gente anda quitando coronas, ¿verdad? Alguien me está quitando la corona. Y yo les digo a ustedes que tengan cuidado porque alguien le puede llegar a quitar. En realidad no pueden quitar. Nadie anda quitando coronas en el reino de los cielos. Porque tampoco Dios le va a andar, se la quita, se la arrebataste, sí, la quita. No, Él es el que da las coronas. Él es el que da las coronas. Él es el que la puede quitar. Y nadie se la puede quitar. Pero dice, ¿qué pasa con el Señor? En Mateo dice que a uno le dio tantos talentos, a otro le dio tantos talentos. Y entonces el que no hizo nada le quitó lo que tenía y se lo dio al que hizo más. Entonces, ¿qué? A eso se refiere. Que no deje que nadie tome tu corona. Es decir, no deje que tu trabajo quede en nulo y el Señor agarre la coronita que tenía y se la dé a uno que hizo más trabajo. Pero no es que nadie le va a andar quitando corona, no. Es decir, le pueden atrofiar su corona, ¿verdad? Es como el enemigo que dice que anda como león rugiente. Él no puede quitarnos la corona, pero él puede impedir que el Señor nos dé la corona. Entonces, tener mucha razón, hermano, mucho cuidado en nuestra vida. Entonces, aquí viene
y habla más cosas, imposición de manos, la resurrección de los muertos. Esas cosas ya quedaron atrás. Ya Cristo a usted lo lavó, lo salvó. Ya déjese de estar con locurita. Usted es salvo, y es salvo por siempre. Y en eso yo estoy de acuerdo con la posición calvinista. El que es salvo para toda su vida. ¿Sabe por qué? Porque el Señor vive en tu corazón. Por eso es que uno es salvo para siempre. Yo no tengo duda, en ninguna parte de mi corazón tengo duda de que, quién sabe, si yo soy salvo, yo tengo que forzarme y todo. No, el Señor ya pagó mi cuenta. Ya soy salvo por su gracia, por su poder, por su sangre. Soy salvo, ¿verdad? Si yo me descarrío y ando pecando aquí, a lo mejor nunca fui salvo. Porque el que es salvo delante de Dios puede pecar y puede regresar también. No es que estamos diciendo de que vaya a darse de sus vacaciones y regrese a la iglesia y siga como que nada. No, hay consecuencias. Hay consecuencias en el que peca. Eso sí. ¿Verdad? Y aquí dice la palabra de Dios que es imposible no para estos que pecan así, para una persona que renuncia a Cristo, que renuncia a la palabra de Dios. Ahí dice, en ese versículo donde estamos leyendo al que sigue, creo que el 6, ¿verdad? Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, el 4, ¿verdad? 4. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Pero esos son las personas que renuncian a Cristo deliberadamente, que se oponen a todo lo que enseña la palabra del Señor. Y allí de tener cuidado cuando decimos la Biblia tiene que ser reinterpretada. Tengan cuidado, porque eso es una nueva ola que anda el día de hoy para apoyar al homosexualismo, al aborto, a qué sé yo, qué otra cosa más, un montón de otras cosas más que están saliendo, hermano. Tengamos cuidado, la palabra de Dios nunca va a ser reinterpretada. La palabra de Dios es viva y es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios para siempre. Hay cosas que nosotros no las entendemos muy bien, pero eso no significa que la vamos a reinterpretar. No vamos a acomodar la Biblia a decir de que si usted se pelea con su marido, pues divórciese. No, Señor, vaya a buscar cómo arregle su problema con su marido, ¿verdad? O cosas así. No vamos a reinterpretar la palabra de Dios. No se puede reinterpretar. No se puede decir, hay que tener misericordia, porque Dios dice que tengamos misericordia con toda la gente, hay que tener misericordia con el que hace esto y estos pecados. No, tenemos que ayudarle y amarlo en Cristo, pero nosotros no podemos decir que vamos a reinterpretar la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque ahí viene la apostasía. Y cuando un apóstata renuncia de Cristo, un apóstata nunca va a regresar. ¿Sabe por qué? Porque un apóstata, hermano, es alguien que está en contraposición con Cristo. Esto es como, si está de enemigo con Cristo, ¿cómo va a regresar? Jamás. No puede. Un apóstata nunca regresa a Cristo, porque no solo se desvió sabiendo, sino que ahora está en contra de Cristo. Nuestra obligación es crecer. Tenemos que crecer en nuestra relación íntima con Dios. En ese es el crecimiento. Ay, ¿qué significa? ¿Que tenemos que leer la Biblia? Sí, tenemos que leer la palabra del Señor, pero también tenemos que tener relación con Dios. ¿Usted tiene relación con su Padre todos los días? ¿Usted ora con su Padre? ¿Usted lee su palabra? ¿Usted tiene una comunión todos los días con su Señor? Entonces, de esa manera usted está creciendo en conocimiento con Cristo, ¿verdad? Eso significa crecer en conocimiento de Dios. Dice, alábese, dice la palabra del Señor en Jeremías, dice, alábese en esto el que tiene que alabarse, en conocerme y entenderme. Conocerme habla de relación espiritual.
Tiene que haber una relación espiritual para que nosotros podamos ir creciendo. Eso lo encontramos en Jeremías 9:24. Ahora, también en madurez espiritual, en solidez emocional. Mire, hermanos, tenemos que ir, usted tiene que crecer en madurez. Por favor, madure. No se deje engañar de nadie, no se deje influenciar de nadie, no se ponga a llorar cuando alguien le retuerce los ojos. Madure, hombre. Maduremos. Por cualquier cosita damos la vuelta y salimos arrendados. Hay que madurar, tener una solidez emocional. Eso es estar maduro. Nosotros tenemos que ir madurando y para eso hay un montón de textos, pero para que se los voy a mencionar. Si usted ya se lo sabe, más bien me aflige mencionar tantos textos que salen en la palabra acerca de estar con nuestro hermano. Uno de ellos que dice soportándonos unos a otros. Hay un montón, hermanos, que me aflige leer. A usted no le aflige, a mí sí me aflige leer todo eso, porque todos aquí ya conocemos la palabra del Señor. Aquí no hay muy pocos, son muy pocos, 2 o 3 los que no digamos que no han leído mucho la palabra del Señor, ¿verdad? Pero la mayoría ya tiene que estar encaminado, hermano. Deja su Biblia, vaya creciendo en madurez, en solidez espiritual. Tiene que dejar las cosas básicas, y con esto terminamos. Aprendan a olvidarse de las cosas básicas. Ya usted fue bautizado, ya usted se arrepintió. ¿Ahora qué? Dígale al pastor, ¿ahora qué, pastor? ¿Hay algo más? El pastor le va a decir, vengan los sábados y hablamos de negocio. Cuida su salvación. Sí, porque el pastor no solo lo sabe, también lo pone a ayudar y a orar a uno. Entonces, eso que dice, la hizo de orar también. Mejor yo me quedo estudiando la Biblia. No, vaya a orar, porque eso también le crea una comunicación con su Padre Celestial. Usted tiene que creer en comunicación con Él y tiene que creer en comunicación con la palabra de Dios. Y tiene que ir creciendo en la palabra de Dios. Ir creciendo poco a poco, madurando. La verdad es que en la iglesia tenemos cursos hasta para cuando usted vaya a morirse. Aquí hay bastante que enseñar y que aprender. Hay bastante que aprender, ¿verdad? Cuando se vengan las necesidades de un curso para pareja, bueno, vamos a mandar a llamar a otra gente que venga, pero vamos a dar, aquí tenemos bastante que aprender de la palabra de Dios, cómo comunicarse con su Padre Celestial. De otra manera, hermano, usted es candidato para el falso Cristo y el falso profeta. Usted es candidato para apartarse de Cristo y volverse a la apostasía. ¿Ya? Tienen ese montón de gente que, vuelvo a repetirle, que creen en ese peligro latente todos los días. Dígame qué aprendió el día de hoy. ¿Cuál es el peligro de no crecer? ¿Cuál es el peligro de no crecer? Caer en apostas. Convertirnos en apóstoles. Tan fácil que le cayó al hermano. Miren, rápido, ella dijo, ¿qué aprendieron hoy? Cuando no crecemos, ¿qué pasa? Nos podemos convertir en apóstoles. Eso es cierto. Porque si usted no crece en conocimiento con Dios, y no crece en la palabra de Dios, no madura, todo el tiempo anda pidiéndole al pastor que le dé la pachita ¿cómo se llama el biberón? No sé cómo llaman en su país, la pachita y el biberón para que se le den a los niños, ¿verdad? Entonces, si él ya está pidiendo eso, nunca va a crecer. Yo creo que necesitamos pastores que nos digan, de estar pidiendo. Yo creo que, hermano, deberíamos de cortar las pachas aquí en la iglesia. Sí. Traer carne cruda si es posible. No hay leche aquí ya. Se acabó la leche. Solo aquí hay asados y tamales y pupusas y todo ese tipo de fritos y todo. Y vigorón también. Nosotros debemos de ir madurando en
¿Cuáles son las áreas que debemos de madurar? En nuestro conocimiento con Dios, Nuestra madurez relación. espiritual. Tenemos que tener una mente sólida, ¿verdad? Y no estar flaqueando que